Seguimos, ahí estamos todos otra vez, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Bueno, entonces, siguiendo con los subtipos del adenocarcinoma, tenemos el lipídico, que pues principalmente va a estar constituido por neumocitos tipo 2 y van a tener una área invasiva de más de 5 milímetros. También tenemos el acinar, que pues va a tener una estructura glandular, con lumen central, que va a estar rodeado por células tumorales. Y tenemos al papilar, que pues se va a parecer mucho al anterior y va a tener un crecimiento papilar de células neoplásicas glandulares. Y bueno, también tenemos dentro de el cáncer pulmonar no microcítico al carcinoma escamoso o también llamado epidermoide. Pues suele originarse en el epitelio que cubre a los bronquios principales y su crecimiento es lento, por lo cual los síntomas suelen estar relacionados con la obstrucción pues de los bronquios. Aquí lo que vamos a presentar lo que va a presentar a nivel histológico es la queratinización celular. Mencionaban muchas bibliografías que se asemejaba a lo que son las escamas del pescado. También tenemos al carcinoma, bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Para que vean una imagen. A esto se refiere así se ve histológicamente. Y también tenemos al carcinoma de células grandes, en donde pues son células grandes que van a tener abundante citoplasma y pues no se va a diferenciar si es escamoso o glandular. También se va a diferenciar de los demás porque aparece en cualquier parte del pulmón y va a crecer y se va a propagar rápidamente. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, mencionaban también los libros que los carcinomas escamosos y los microcíticos se relacionan más a menudo con el consumo intenso de lo que es el tabaco. En cuanto a individuos que nunca han fumado en su vida o que son exfumadores con un tabaquismo leve, es decir, menos de 10 cajetillas por año, a las mujeres y adultos jóvenes, menos de 60 años, el adenocarcinoma tiende a ser la forma más común de cáncer pulmonar. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a tener el cuadro clínico. Estos son como algunos signos y síntomas generales que nos mencionan, donde se puede presentar cansancio, la disnea más que nada por la afectación que se llega a dar, la tos que no desaparece o empeora y que se acompaña además de hemoptisis, ronquera también por la invasión que llega a haber, que vamos a verlo un poco más adelante, las infecciones que van a ser recurrentes, llegan a sentir algún dolor en el pecho y la pérdida de peso y apetito. Y la pérdida de peso mencionaba que es como lo que lo caracterizaba cuando ya está más avanzado, que es una pérdida de peso inexplicable y sin alguna, por ejemplo, sin realizar alguna dieta o ese tipo de cosas. Bueno, vamos a tener que también se van a asociar otros síntomas que los llaman como síntomas de contigüidad, que estos dependen de otras estructuras que se estén afectando por el tumor, ¿no? Por la masa. Por ejemplo, tenemos en la disfagia, esta se va a presentar cuando cuando esta masa va a presentar una compresión o va a dar una compresión en el esófago. La disnea cuando puede haber una compresión en la tráquea o en los bronquios principales. La parálisis hemidiafragmática cuando existe una compresión del nervio frénico. A nivel del taponamiento cardíaco, cuando se comprime el pericardio o el drenaje de estos vasos principales que llegan. Y bueno, se puede dar una ingurgitación yugular cuando hay una compresión de la cava superior. Esto va a provocar que, bueno, pues como está oprimiendo el drenaje que es de miembros superiores y de la cabeza, pues no regrese de manera adecuada y por eso puede llegarse a darse esta ingurgitación yugular.
Bueno, vamos a tener, como lo vimos en la clasificación, bueno, también algunos signos o síntomas dependen de la localización de los tumores. Por ejemplo, en los tumores que son de localización central, lo principal que se puede presentar es la tos, la hemoptisis y las atelectasias. Este tipo de tumores centrales, lo que más se ha encontrado es que son de tipo escamosos y de células pequeñas. Mencionaba que el de células pequeñas pues es más, el más peligroso, por así decirlo, porque tiene un nivel de metástasis más rápido. Y tenemos tumores periféricos, donde los signos y síntomas que pueden llegar a ser característicos es el dolor pleurético, que puede haber un derrama pleural o un nódulo solitario. Este nódulo solitario, como lo ven en la imagen, lo marca la flechita, mencionaba que se puede encontrar de manera, pues así, sin querer, ¿no? Por decirlo. El paciente va a hacerse el estudio por alguna otra razón y se localiza. Mencionaba que este tipo de tumores periféricos pueden llegar a encontrarse en estadios más avanzados, ya que se dan como tal en la periferia, entonces tardan un poquito más en dar como la sintomatología. Y de los principales que se ha encontrado, los principales tipos de tumores que se ha encontrado es el adenocarcinoma y el de células grandes. Sí, pues bien, como ya lo mencionó nuestra compañera Evelyn, pues cabe mencionar que las manifestaciones clínicas de este cáncer van a aparecer por lo regular ya en un estadio pues avanzado. Cuando el paciente tiene un tumor primario, pues obviamente no va a haber ninguna de las manifestaciones. Entonces es importante que nosotros al realizar un diagnóstico pues nos basemos mucho en lo que sería la historia clínica, porque, como ya lo mencioné, preguntar a nuestro paciente acerca de sus toxicomanías y también es importante conocer pues sus antecedentes heredofamiliares, conocer si cuenta con un paciente que desarrolló algún tipo de cáncer y algún familiar directo. Y bueno, también en la exploración física, muchas veces es importante considerar la aparición de algún nódulo o también identificar alguna adenopatía. Ya esto nos habla de, pues obviamente, de un cáncer ya avanzado, en una fase de metástasis. Y bueno, en cuanto a algunos estudios de laboratorio, pues nosotros nos podemos basar en lo que sería un hemograma, también un estudio de calcio sérico, fosfatasa alcalina, y bueno, algunos marcadores tumorales también, como los que aparecen aquí. Y bueno, también es importante el estudio de radiología. ¿Por qué? Porque como lo mencionaba nuestra compañera, pues se va a presentar ya en una fase avanzada de la enfermedad algunas complicaciones, como puede ser una atelectasia, que va a ser caracterizada por un colapso de alguna zona, de alguna parte del pulmón, puede ser algún lóbulo, y bueno, también va a estar implicado, podemos observar más bien en la radiografía un derrame pleural, un ensanchamiento iliar. Siguiente, por favor. Bien, aquí es una imagen de cómo se vería radiológicamente una atelectasia. Podemos ver que en el pulmón derecho pues hay un colapso parcial de nuestro pulmón. Y bueno, también la tomografía computarizada, se considera que pues es muy buena, o más bien tiene un alto grado de especificidad y no, más bien de sensibilidad y especificidad. Esta cuenta con una sensibilidad del 87% y el 63% va a corresponder a lo que sería su especificidad. Y bueno, pues aquí, bueno, también la tomografía por emisión, bueno, si quieres pasarle a la siguiente. La tomografía por emisión de positrones, este estudio nos va a ayudar para identificar, como bien lo menciono aquí, lo puse, una estadificación, aparte
también de que es un método diagnóstico para identificar la metástasis a distancia de este cáncer. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, la broncoscopía. Pues esta técnica de exploración del árbol bronquial se realiza, pues obviamente con un broncoscopio. Y bueno, va a haber dos tipos, o va a haber una clasificación donde vamos a tener la broncoscopía básica y la broncoscopía avanzada, que más adelante, si le pasas a la siguiente, coloco una tabla donde, bueno, aquí la clasificación está un poco más explicada, donde a su vez se divide con dos intenciones. Una intención sería diagnóstica y otra intención pues sería la terapéutica. Bueno, en cuanto a la básica, pues vamos a tener desde un lavado bronquial, se va a realizar un lavado bronquial alveolar y bueno, también para la toma de una biopsia bronquial. Y bueno, en el área, bueno, en cuanto a una intención terapéutica, pues ya vamos a hablar de una aspiración, pues, de una aspiración selectiva. Y bueno, también cabe mencionar que esto corresponde a una broncoscopía flexible, de tipo flexible. Y bueno, ya en cuanto a avanzada, pues ya sería, pues, como podemos tener aquí, una biopsia por aspiración endobronquial. Y bueno, esta se realiza con una aguja, lo menciona. Y bueno, también es útil este método para pues realizar un ultrasonido endobronquial unidireccional. Bueno, algo que me llamó la atención es de que aquí podemos ver que se pueden realizar autofluorescencias. Y bueno, esto nos explicaba el doctor en la rotación, que pues sirve para aplicar medios de contraste, entonces apoyándonos en rayos X o en algún otro tipo de equipo. ¿Para qué? Para pues identificar las lesiones, identificar los tejidos dañados. Bueno, también pues aquí se menciona que puede ser muy útil para la utilización de algunas terapias, como puede ser la terapia fotodinámica, el electrocauterio, el láser, crioterapia, entre otras. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esto es ya en cuanto a la rígida, y pues básicamente tenemos que cumple con las mismas funciones. Simplemente lo que cambia pues es el tipo de broncoscopio. Y pues bueno, aquí podemos ver una imagen donde nos muestra cómo se vería con un video broncoscopio. Y pues aquí nos menciona algunas localizaciones del bronquio. En este caso, por ejemplo, el bronquio del lóbulo superior izquierdo. Aquí es lo que podemos ver en nuestra imagen. Y bueno, aquí nos menciona lo que sería que la broncoscopía flexible pues es muy útil para el tipo de tumor central. Y bueno, aquí pues se utilizan también pues se puede utilizar una biopsia con pinza o con punta fina. Y bueno, para un tumor periférico pues es recomendable pues la utilización de una aguja o un TrueCut guiadas, y esto basándonos, como les mencionaba hace un momento, con una herramienta, bueno, la tomografía computarizada. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, esta es la clasificación. Rápidamente, pues les describo. Esta estratificación TNM del cáncer de pulmón. Algo que me llamó la atención es de que esta clasificación actualizada desde el 2017 le pusieron el lema de cada centímetro cuenta. ¿Por qué? Porque como nosotros podemos ver en la T, pues aquí nos habla desde un tumor primario, un carcinoma in situ, pero ya en la T1, en la clasificación T1 se subclasifica en T1A, mínimamente invasivo, T1A, T1B, T1C, y aquí podemos ver que pues las diferencias son de centímetros, o sea, del diámetro del tumor. Y aquí pues nos muestra esta tabla
los valores o los parámetros más bien. Que bueno, pues aquí tenemos T2 y aquí ya estamos hablando de problemas o bueno, de complicaciones como atelectasias, neumonitis y pues que se van a encontrar en las regiones, puede ser región iliar y puede afectar parte o todo el pulmón. Y bueno, en la T3 pues ya nos habla de algunos daños o algunos ya invasiones en lo que sería la pared torácica y pues el nervio frénico también. En el T4 ya nos habla obviamente de un diámetro mucho mayor, más de 7 centímetros, y bueno, pues ya se encuentra afectando zonas más distantes, como lo puede ser el diafragma, afectando también el corazón, grandes vasos, esófago, etcétera. ¿Le pasas al siguiente, por favor? Bueno, aquí pasamos a lo que sería la estratificación en la N, y aquí pues nos habla de los nódulos linfáticos, es decir, aquí ya hay una afectación en ganglios linfáticos, y pues igual va de la de NX hasta la N3, cuando ya nos habla de metástasis más distantes. Y pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, esta es la estratificación para M, y bueno, aquí pues obviamente ya nos habla de lo que sería una metástasis, y pues nos da las características de cómo se clasifican. Uh-huh. Y bueno, ya como el tratamiento también se va a dividir en células en microcítico y no microcítico. En cuanto a las no microcíticas, igual lo vamos a especificar por estadios. 1A y 1B, pues son prácticamente los pacientes que están en buen estado general, y aquí lo que se recomienda es la extirpación del tumor. También los pacientes con un tumor resecable pero no operables, por ejemplo, que no acepten la cirugía, que ya sean de una edad avanzada o que no estén bien ya del pulmón, se les recomienda una radioterapia o una radiofrecuencia con intención curativa radical. En cuanto a los pacientes que se encuentran en el estadio 2A y 2B, son los pacientes que conservan un buen estado general, se les recomienda la intervención quirúrgica, pero en este estadio es más frecuente la incidencia de metástasis debido a tumores ocultos. Entonces también se les recomienda que esta intervención quirúrgica se complemente con la quimioterapia. En cuanto al estadio 3A, igual se les recomendaba la resección quirúrgica más la quimioterapia. En el estadio 3B se les recomienda una quimioterapia y radioterapia administradas de forma conjunta. Y ya en el estadio 4, se les recomienda la quimioterapia, pero también había una terapia biológica en donde estos fármacos actúan ya directamente a lo que está provocando el cáncer, específicamente a los, ¿cómo decirlo? Pues sí, para frenar de que se estén replicando más células tumorales, y mencionaban que si los tienen buena respuesta al tratamiento, tienen una supervivencia del por ciento a 5 años. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, en cuanto a las células pequeñas, como bien lo dijimos, es un tipo de cáncer muy agresivo y que se replica más rápidamente. Se les recomienda una quimioterapia y la radioterapia. También se pueden utilizar fármacos como el cisplatino y el etoposídico.
pero como cuando se encuentra este tipo de cáncer, pues ya es muy avanzado en cuanto a células pequeñas, por lo cual recomiendan más un tratamiento paliativo, como son los ansiolíticos y unos analgésicos potentes o los opiáceos, ya que pues nuestro paciente ya se encuentra muy deteriorado y pues lo mejor es darle un tratamiento paliativo. Bueno, y finalmente vamos a tener aquellas complicaciones o secuelas que llega a traer este tipo de cáncer. Bueno, en él tenemos la pérdida de la capacidad respiratoria, por lo que mi compañera ya les mencionó, ¿no? De la cirugía en la que a veces se llega a optar por la extirpación de un lóbulo y por las secuelas que llega a dejar, ¿no? La metástasis, los principales órganos que mencionan, los que hacen metástasis es al hígado, al cerebro, al hueso y en algunas ocasiones a la médula ósea, también a las suprarrenales y, bueno, pues al pulmón que llega a estar sano, ¿no? Del otro lado. Las reacciones cutáneas, pues principalmente se debe por el tratamiento que se llega a dar, como la radioterapia, que llega a lastimar la piel, la disfagia y las reacciones digestivas de igual forma por la zona en la que se encuentra y la zona en la que se hace el tratamiento de radioterapia. La inmunosupresión, porque como sabemos, pues no solo se ataca, bueno, por ejemplo, en la quimioterapia no solo se busca atacar estas células malignas, sino también pues no tiene distinción, ¿no? Ataca las células sanas y por lo que puede dar una inmunosupresión. Y algo que me pareció curioso o importante es que en esta guía del Instituto de Cancerología dedicaban un apartado como tal a las secuelas psicológicas que llega a dar, por el solo hecho de, pues desde que se enteran, ¿no? Los pacientes de que tienen cáncer, de todo el proceso que se lleva y de las repercusiones o secuelas que se llegan a tener después en caso de llegar a curarse, ¿no? O de lograr sobrevivir a esto. Y bueno, como dato adicional, pues tenemos que el Día Internacional contra el Cáncer de Pulmón es el 17 de noviembre. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Ok, muy bien. Entonces, bueno, hay que recordar que, como lo mencionan ustedes, sí es una patología frecuente, ¿sí? No nada despreciable en cuanto a porcentaje, muy agresiva. Ahí en la clasificación no se vayan a confundir. Yo les digo, células pequeñas son microcíticas, ¿vale? O microcítico. Y células no pequeñas, pues solamente nos habla de células grandes. Y ya ahí entra toda la subclasificación que presentamos. Son muchos tipos de cáncer pulmonar, pero digamos así a grosso modo, para que no lo olviden, los pueden dividir los que son de manifestación central y los que tienen manifestación periférica. Por ejemplo, aquí, a ver, les voy a hacer una pequeña pregunta. Según lo que nos mencionaron sus compañeros, ¿cuáles serían centrales? Dos opciones, escamoso o adenocarcinoma. A ver si le tomaron atención. ¿Cuál sería, pues? ¿Nadie? ¿No? El de carcinoma de células grandes. ¿Pero qué es? ¿Es escamoso o no es escamoso? Sería el escamoso, ¿no? Sí, ¿no? Escamoso o epidermoide son de origen central, o sea que sí que lo vamos a encontrar en los bronquios. Esos pacientes, por ejemplo, si le hacen un lavado bronquial o una broncoscopía, van a encontrar el diagnóstico rápidamente con un lavado bronquial. Sin embargo, si es un tipo adenocarcinoma, ese va a ser periférico, o sea, afecta a las pleuras, a las zonas periféricas, da dolor, ¿sí? Pleuritis. El que es, digamos, central o a nivel de la luz del bronquio, hemoptisis, ¿sí? O sea, son pequeños detalles, claves así como para decir, tiene sangrado, a lo mejor es un central, puedo pensar en un epidermoide o escamoso. Tiene dolor torácico, bueno, a lo mejor es un periférico, ¿sí? Para que no se vayan a confundir ahí, porque luego les hago una pregunta y ahí es donde se nos pierden tantito, ¿sí? ¿Qué más les puedo preguntar ahí? Bueno, prácticamente de ahí de las mismas ya pues voy a sacar algunas preguntitas.
En la clasificación, básicamente es aprenderse no todo el T1, T2, T3, porque es difícil. Yo sé que es difícil aprendérselo, y aparte cada año se cambia. Cada año le cambian 1 centímetro a cada una de esas clasificaciones. Aquí lo importante es que ustedes puedan llegar a identificar en qué etapa está, y dependiendo de la etapa en la que esté el paciente, qué indicación es para el tratamiento. Si se dieron cuenta, hay unas etapas en las que ya no son quirúrgicos los pacientes, ¿sí? Solamente se les da quimio y ya, paliativos, ¿sí? Bueno, no sé, más preguntas, dudas que tengan ustedes. O ya para el día del examen. ¿No? ¿Quién? Ajá. Ujú. Sí, bueno, ahorita pues con esto del COVID, pues es muy característico. Básicamente lo que es el vidrio esmerilado, la imagen de vidrio despulido, es el proceso inflamatorio. Sí, hagan en cuenta que lo que explicaron al principio, que está la respuesta inflamatoria, los macrófagos y todo, y la liberación de sustancias, de interleucinas y todas esas, provoca como una inflamación en el bronquio o en la zona donde está afectando, con líquido, y se ve de esa forma, se ve despulido. Obviamente en el COVID pues es bien característico, prácticamente todo el pulmón está velado casi, ¿sí? Aquí en el cáncer pulmonar son zonas específicas, es un solo sitio, y en el COVID, si ven una placa de COVID, es todo, prácticamente abarca todo el pulmón, aunque predomina en las zonas periféricas también. Eso es algo característico del COVID. Ajá. Pero sí es se puede manifestar en cualquier problema de neumonía. Uh-huh. Y también en el cáncer pulmonar. Pero es básicamente una lesión inflamatoria la que estamos viendo ahí. ¿Sale? Es líquido en los pulmones, ese vidrio despulido, de líquido de inflamación. ¿Algo más? Les digo, son temas muy extensos, que fácil nos llevaríamos más de 1 hora por cada uno, pero bueno, de alguna forma se está haciendo un resumen y estamos recopilando pues la información más característica de cada enfermedad para presentarla. ¿Sí? Mañana yo creo que igual nos conectamos a las 3, de 3 a 4, porque ahorita también ya me andan buscando para darle continuidad a los temas. ¿A quién le toca mañana? ¿Qué equipos son? Bueno, son el C y el D, ¿no? Pero ¿quién y quién para conocerlos? Yo, doctor Marco. Yo también, doctor. Ajá. Daniel. ¿Tú? Daniel y Marco, ok. Y también Mauricio. Ok. Les toca a ustedes ver lo de Insuficiencia venosa. Insuficiencia venosa, ok. Esos temas se repiten mucho. Insuficiencia venosa, tromboflebitis, flebotrombosis, ¿sí? Son trombosis venosa profunda. Son la misma fisiopatología casi en todos, ¿no? Entonces no creo que les vaya a costar mucho trabajo. De hecho, su programa se recortó, se quitaron varios temas. Pues empezamos entonces insuficiencia venosa, y luego ¿quién sigue? Los de flebotrombosis y tromboflebitis. Nosotras. Sí, ¿no? Son esos 2 temas mañana. Insuficiencia venosa y todo venoso, pues. Pues ya mañana vemos. Es un tema un poquito que estoy más familiarizado, porque recuerden, yo soy cirujano. Los temas de ventilatorios, pues sí los vemos, pero no estamos tan familiarizados, ¿no? Pero mañana se va a poner bueno, entonces les voy a preguntar mucho. ¿Vale? Bueno, nos vemos, nos conectamos y mañana a las 3 por acá andamos. Gracias, doctor. Oigan, una pregunta más. ¿Quién invitó a la doctora Macrina a las clases? O ella se mete solita. Yo, bueno, es que ella me pidió los links.